Y en esta noche pusimos como título algo que vamos a extractar del libro de Romanos, el conflicto de ser cristiano. Y ahorita vamos a leer en Romanos. En Romanos se nos presentan un sinnúmero de asuntos en todo el contenido del libro, pero digamos que hoy vamos a enfocarnos sobre todo hacia el capítulo 8. Tiene como antecedente o contexto el capítulo 6 y 7. Un conflicto que el mismo Pablo experimentó y en base a su experiencia resultó este conflicto y lo dejó escrito. Romanos es un libro muy profundo, muy amplio, toca muchos puntos doctrinales, de alguna manera establece o alude el conflicto que se nos presenta al establecer como cristianos un compromiso con un Dios santo y perfecto, un ser humano no santo y no perfecto. Y Pablo alude a cómo estamos constituidos, espíritu, alma y cuerpo, pero introduce otro concepto. Habla del espíritu y habla de la carne, y menciona, capítulos 6, 7 y 8, que se presenta un conflicto en el ser humano, específicamente en el ser humano que se convierte a Cristo, y dice que hay una lucha entre la carne y el espíritu contra la carne, dice, para que no hagáis lo que quisierais. Pero tendríamos entonces que definir qué es carne. Carne es un concepto espiritual que involucra a todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Carne, digámoslo así, es todo aquello en nosotros que se opone a la perfecta voluntad de Dios. Todo aquello en nosotros que se opone a la perfecta voluntad de Dios. Sea cuerpo, sea alma o sea espíritu. También el espíritu nuestro, el espíritu humano, se opone a la perfecta voluntad de Dios. Debido a la caída, todos estos elementos de los cuales estamos constituidos se oponen a la perfecta voluntad de Dios, aún el espíritu. Lo menciono porque siempre que hablo de estos conceptos, cuando explico esto, a mí me pasaba también. Muchos dicen, ¿cómo es que podemos pecar con el espíritu? O podemos oponernos a la perfecta voluntad de Dios. ¿Cómo el espíritu se puede oponer a la perfecta voluntad de Dios? Bueno, la respuesta es sí se puede oponer, porque estamos hablando ya de una naturaleza caída, y la naturaleza caída, en la naturaleza caída, también el espíritu se opone a la perfecta voluntad de Dios. Vámonos a segunda a los Corintios, capítulo 7. Segunda a los Corintios, capítulo 7, versículo 1, dice así: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Quiere decir que también el espíritu está contaminado. Dijimos entonces que carne es todo aquello que se opone a la perfecta voluntad de Dios, provenga del cuerpo, del alma o del espíritu. La Biblia habla de otro término que se llama concupiscencia. La concupiscencia es esa atracción de nuestro ser hacia las cosas que nos producen placer, satisfacción. Y esa concupiscencia va dirigida también a estos tres elementos:
cuerpo, alma o espíritu. Es esa inclinación a darle satisfacción a estos elementos, no tomando en cuenta la voluntad de Dios. Dice la palabra en Romanos que es el espíritu el que busca relacionarse con Dios. De esas tres partes de las que estamos constituidas, la parte material busca lo material de este mundo, todo aquello, todas aquellas cosas, todos aquellos valores, todo aquello que forma parte de este sistema del mundo, todo lo material, el cuerpo siente atracción a eso. Lo mismo el alma siente atracción por todas estas cosas, por todos los valores, por todo lo que se maneja en este sistema del mundo. Y el espíritu es el que busca relacionarnos con el ser superior, en este caso con Dios. Y el espíritu está dispuesto a buscar hacer la voluntad de Dios, y la carne está dispuesta a hacer la voluntad de este mundo, de los valores de este mundo, de las cosas que dan satisfacción temporal. El espíritu también, con la caída, se puede contaminar. De hecho, habla la Escritura de carne, de concupiscencia, y dijimos que cuando habla de carne están involucrados esos tres elementos: cuerpo, espíritu y alma. Cuerpo, alma y espíritu, pues en ese orden. Pero tenemos que tomar en cuenta en todo esto que la caída significó el trastocar el orden original de Dios. ¿En qué sentido? Dios nos creó cuerpo, alma y espíritu, pero vamos a mencionarlos ahora cómo estaban ordenados y en qué jerarquía originalmente en la creación. Dios nos creó espíritu, alma y cuerpo, y hablamos en primer lugar del espíritu porque el espíritu tenía dominio sobre el alma y sobre el cuerpo. Originalmente, como fueron creados Adán y Eva antes de la caída, era donde el espíritu mandaba sobre el alma y sobre el cuerpo. Tenía preeminencia, tenía jerarquía primaria. El espíritu era el que ordenaba. Con la caída, este orden fue trastornado, y ahora vemos que en esta naturaleza caída muchas veces el que manda es el cuerpo, muchas veces el que manda es el alma y ocasionalmente el espíritu, pero ya el espíritu puede contaminarse con las cosas del mundo. El orden original fue trastocado, y ahora dice Romanos que esa atracción, esa concupiscencia, esa búsqueda de satisfacción sin tomar en cuenta a Dios, es esa concupiscencia que nos lleva a pecar. La concupiscencia se pone en acción a través de la tentación. Ser tentado no es pecado. Pecado es ceder a la tentación. Y esos valores, el cristiano tiene tres enemigos. Cada uno de nosotros enfrentamos a esos tres enemigos: el mundo, el diablo y la carne. El diablo es un ser real. La Escritura nos da datos de cómo nació, cómo se convirtió, siendo un ángel, la máxima creación que Dios había hecho, y cómo se corrompió y cambió su naturaleza de ángel, de querubín protector, a ángel caído o demonio, diablo, enemigo de Dios. Este ser vino a la tierra, tentó
a la primera pareja haciéndolos caer. Y tomó de la primera pareja los documentos de posesión del mundo. Ahora el diablo maneja los valores de este mundo. Por eso es el príncipe de este mundo, el principal de este mundo. Y él es el que establece los valores de este mundo. Los maneja de tal manera que se conviertan en tentación para el hombre, y por la inclinación hacia el mal, por la concupiscencia que el hombre tiene, puede ceder a esa tentación y pecar. Por eso es la situación que refleja Pablo ahí en el libro de Romanos. La lucha de la carne contra el espíritu y el espíritu contra la carne, para que no hagáis lo que quisiereis. Y en Romanos capítulo 8, versículo 13, dice la palabra de Dios: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Este es el secreto que Dios nos da para que podamos ir por sobre estos tres enemigos que enfrenta el cristiano. El propósito de Dios, a través de su palabra, a través de sus promesas, a través del pacto que establecimos con Él. Dios es un Dios de pactos. Así como Él estableció con Abraham un compromiso, hizo un pacto con Abraham, también Dios lo hace con nosotros. De alguna manera, aún no siendo hijos de Abraham, nosotros, precisamente ahí en Romanos y en Efesios y en Gálatas, habla de que nosotros, no siendo judíos, estábamos, dice que, alejados del pacto y de las promesas. Pero a través de Cristo entramos nosotros al pacto y a las promesas. Somos o nos convertimos en el Israel espiritual de Dios, dice la palabra. Espiritualmente somos hijos de Abraham y entramos al pacto y a las promesas a través de Cristo. No venimos a sustituir al pueblo judío. El pueblo judío es el pueblo de Dios, y Dios tiene tratos específicos, especiales con ellos. Todavía están dentro de la voluntad de Dios. Dios ha tratado muy duramente con ellos porque ellos lamentablemente han obligado a Dios a ese trato. El hecho de que conozcamos la historia de Israel, su esclavitud, su cautividad y todo lo que ha pasado, digámoslo, estamos hablando de miles de años hacia atrás, pero si nos vamos a nuestro tiempo, no hace mucho, 1939 al 45, la Segunda Guerra Mundial, conocemos el famoso Holocausto. Dios trató duramente con el pueblo de Israel. Las promesas que Dios estableció, los pactos que estableció ahí en su palabra siguen vigentes para con Israel. Dios todavía tiene en la gran tribulación el último trato duro con Israel para que se cumpla la promesa de su palabra y todo Israel será salvo. Así es de que esa teoría de la sustitución que en algún tiempo o algunos todavía manejan, de que la iglesia, los cristianos sustituyen a Israel, es la llamada teoría de la sustitución, está equivocada. Nosotros entramos como el Israel espiritual de Dios, como descendientes espirituales de Abraham, y hay tratos específicos para la iglesia. Pero los tratos específicos que Dios tiene para con su pueblo escogido siguen vigentes.
y todavía Dios va a tratar con ellos. Ha tratado duramente, pero también en la Biblia dice que también va a tratar duro con su iglesia. Pero con Israel es un trato especial. Dios cumple su promesa con ellos. Con amor eterno te he amado, dice en Jeremías. Por tanto te prolongué mi misericordia. Dios está esperando que se dé el cumplimiento del tiempo de la iglesia, para que todos aquellos que han de ser salvos en estos últimos tiempos de la iglesia entren y se dé por terminado ese pacto. Y entonces, cuando se dé por terminado ese pacto con la iglesia, el tiempo de los gentiles, y precisamente en Romanos dice que endureció el corazón de los judíos para que la iglesia, o sea nosotros, entremos a esa salvación, se cumpla también ese pacto con la iglesia. Pero terminando el tiempo de los gentiles, viene el rapto de la iglesia y viene el trato ahora con el pueblo de Israel. Para que se cumpla todo Israel será salvo. Cuando hablamos de lo que dice la Escritura, todo Israel será salvo, no significa que por ser judíos, por ser hebreos, que involucra a Israel y Judá, que involucra a todos los judíos, a todos los del pueblo de Israel. No por ser descendientes de Abraham tienen segura su salvación. En el Antiguo Testamento vemos que Dios castigaba, disciplinaba o mandaba al Seol a aquellos que no se ajustaban a sus mandamientos, aquellos que no vivían conforme a sus principios, que no llevaban una vida temerosa de Dios. Se iban al Seol, al infierno, pues. En el Seol habían dos lugares, llamémosle así, divididos por una cima. Los buenos se les llamaba el seno de Abraham, y los malos, que morían sin el temor de Dios, iban al Seol, a la ajena, al Tártaro, un sinnúmero de conceptos, pues, pero infierno, vamos a decir, y ya a sufrir. Y los que estaban en el seno de Abraham ya a gozar. Volviendo, ¿cómo se va a cumplir esa promesa y todo Israel será salvo? Dios tiene que tratar en la tribulación el último trato duro con el pueblo judío, y en ese trato otra vez va a cernir a aquellos que se arrepientan y a aquellos que busquen a Dios con todo su corazón y quieran de Dios. Para esto dice la Escritura que va a enviar a 144,000, 12,000 de cada tribu, la fuerza evangelizadora más poderosa que se ha levantado en toda la historia de la humanidad. 144,000 judíos, 12,000 de cada tribu, dice Apocalipsis, que irán y predicarán el evangelio a toda la gente que en ese momento esté, pero sobre todo dirigidos hacia el pueblo escogido de Dios, hacia los mismos hebreos. Voy a utilizar el término hebreos para no confundir Israel, Judá o judíos, que de alguna manera se entiende, pero para entendernos. Esos 144,000, la fuerza evangelizadora más poderosa que ha existido, irá dirigido a predicar a Cristo a todos los judíos para que puedan ser salvos, y entonces se cumplirá la promesa y todo Israel será salvo, y todo el que acepte a Cristo como Mesías, porque esa fuerza evangelizadora tendrá ese propósito, que los judíos, a través de los mismos judíos, esos 144,000,
con la escritura, con la palabra, con el mensaje, van a evangelizar, dar el mensaje, la buena nueva, la buena noticia a todos sus hermanos judíos, hebreos, para que acepten a Cristo como Mesías. El Espíritu Santo va a obrar de tal manera que muchos de ellos van a reconocer a Cristo como Mesías y entonces van a ser salvos. Pero habrá muchos que no acepten. Habrá muchos, y precisamente es difícil para nosotros humanos limitados y pequeños entender el amor de Dios. Aquellos que hemos experimentado la salvación de Dios, podemos de alguna manera tener un atisbo, un reflejo, una experiencia personal de conocer esa misericordia de manera personal, en el perdón de los pecados, en la transformación que hace Dios, en el nuevo nacimiento. De alguna manera conocemos esa gracia, esa misericordia de Dios, ese amor de Dios manifestado. Sabemos quién es Dios, pero es difícil entender cómo Dios trata de manera dura a su pueblo. Pero tiene mucha razón cuando leemos por qué fueron llevados cautivos a Babilonia, exiliados, etcétera. Vemos el principal pecado, además de muchos otros, el principal fue la idolatría. Cambiaron al Dios vivo y verdadero por dioses, por ídolos que sustituían a Dios. Sabemos que la idolatría tiene como origen al diablo. La palabra de Dios dice que detrás de los ídolos están los demonios. Y podemos entender qué dinámica se mueve detrás de la idolatría. Satanás es muy astuto. Precisamente ese querubín protector, ese ángel creado con todas las mayores cualidades que algún ser creado ha tenido, se convirtió en diablo o Satanás porque quiso ocupar el lugar de Dios y recibir la adoración que Dios recibía. Él quiso recibir esa adoración y precisamente era imposible que una criatura se pusiera a nivel del Creador y quisiera ser igual que Él para recibir adoración. Como no lo logró, ahora indirectamente lo logra, recibe adoración a través de la idolatría. Por eso la Escritura establece que detrás de los ídolos están los demonios. Como no lo logró, ahora indirectamente a través de los hombres, a través de la idolatría, recibe esa adoración que no logró obtener queriendo ocupar el lugar de Dios. Y esa es la dinámica. Y lamentablemente el mismo pueblo de Dios, el mismo pueblo escogido, cayó en idolatría. Adoraba a los demonios que están detrás de los ídolos. Adoraba a Satanás. Dios tenía que actuar en consecuencia. Él dice en su palabra que Él es un Dios celoso, que no comparte su gloria con nadie. Y tenía que hacerles ver cuántas ocasiones trató con ellos, les dio promesas, les dio bendiciones, les dio de su amor, de su ternura, de su comprensión, estuvo con ellos, vieron su gloria, todos los antepasados judíos que salieron de Egipto, vieron la gloria de Dios, cómo el mar se abrió, milagro tras milagro, cómo la presencia de Dios estaba con ellos y conquistaban ciudades como Jericó, que eran bastiones, eran gente que tenía cultura, que tenía orden, que tenía jerarquía de ejército, que tenía cultura, y sin embargo, a través de principios espirituales que son totalmente contrarios a la razón, fueron conquistados
más adelante, al entrar a la tierra prometida, con ejércitos más poderosos, más numerosos, con más capacidad, con más armamento, con más organización, fueron derrotados. Pero no eran ellos, era Dios el que les traía la victoria. Y continuamente vieron la gloria de Dios y cómo se manifestaba a ellos. Pero muchas veces, cuando el hombre tiene bendición y tiene todo resuelto, se va volviendo orgulloso, se va volviendo soberbio. Dios le da inteligencia y capacidad al hombre y muchas veces el hombre, en vez de agradecer a Dios por esos dones que recibe de él, esa inteligencia, esa capacidad, el hombre cree que es autosuficiente, que él puede solo, que no él dice no necesito de Dios, cuando no reconoce que lo que tiene es de Dios, es dado por Dios. Y el hombre se ensoberbece, se vuelve orgulloso, autosuficiente y se olvida de Dios. Eso le pasó a Israel, se olvidó de Dios, lo cambió por otros dioses y Dios tuvo que disciplinar a Israel. Y hemos mencionado que no hay mayor misericordia, mejor misericordia que la disciplina, porque dice su palabra que Dios al que ama disciplina y castiga al que toma por hijo. El propósito de Dios es un trato, es un trato terapéutico, con el fin de que el hombre reaccione, se arrepienta, se humille y lo reconozca, y vuelva otra vez, por decisión propia, a reconocer a Dios como Padre, como Dios único, verdadero, que por voluntad propia decida ajustarse a sus principios y a sus propósitos. Al final la Escritura nos establece cuál es el propósito de Dios para el hombre. Lo que le pasó a Israel es un ejemplo de lo que le puede pasar a la iglesia. Cuando nosotros dejamos a Dios, cuando nosotros buscamos más las cosas de este mundo y quitamos a Dios de nuestra prioridad principal. Innegablemente que nosotros en este mundo vamos a tener esas mismas luchas de la carne contra el espíritu, vamos a enfrentar los mismos enemigos, el mundo, la carne y el diablo. A través de toda la historia de la humanidad, esos tres enemigos están ahí presentes. Los tuvo Israel, pero lamentablemente Israel sucumbió ante lo que el enemigo, lo que el diablo hizo para desviarlo y que dejaran al único Dios verdadero. Y las consecuencias ahí están. Israel ha sido tratado duramente por Dios, y aunque no lo comprendamos en el fondo, ese trato es terapéutico. Ese trato tiene como propósito que Israel se arrepienta, que Israel se humille y busque a Dios. Es tan difícil comprender que el pueblo de Dios, o mucho de ese pueblo de Dios, en la actualidad dicen algunos, que el 90% de los judíos son ateos. Sí, yo sé que fruto de ese trato en el Holocausto, muchos que experimentaron todo eso tan difícil, que las nuevas generaciones desconocen a Dios o se preguntan en dónde estuvo Dios cuando aconteció eso, pero no se dan cuenta que en el fondo
a veces Dios tiene que tomar medidas drásticas para hacernos reaccionar. Y con esas medidas o lo buscamos y nos sometemos a Él, o de plano negamos su existencia. Aunque es difícil comprender cómo un judío puede negar la existencia de Dios. Cuando que esos judíos ateos, muchos de ellos siguen celebrando las fiestas, siguen participando de las tradiciones, y es que Dios en el pueblo judío está en todo. Cómo visten, cómo comen, cómo piensan, todo gira alrededor de Dios. Es imposible desprenderse. Al fin y al cabo son el pueblo escogido, pero muchos de ellos no creen en Dios. Pero al final, lo mismo que ellos, lo mismo nosotros, el Israel espiritual, la iglesia, nos enfrentamos también a las mismas vicisitudes, a las mismas experiencias que ellos tuvieron. Muchos de ellos en la actualidad han triunfado, son exitosos, entre comillas, bueno, tomando el éxito como lo define el mundo. Son inteligentes, tienen capacidades, tienen cualidades para crear ciencia, descubrimientos. El pueblo judío en los pueblos de la tierra es el que más premios Nobel ha generado. Son trabajadores, tienen industrias, tienen posesiones, tienen injerencia en las finanzas, etcétera. Han triunfado materialmente, pero lamentablemente, otra vez, todo ese cúmulo de cualidades y de cosas que tienen, en vez de acercarlos a Dios, los alejan de Dios. Se vuelven autosuficientes, se vuelven soberbios, etc. Dios tiene que tratar en consecuencia con ellos de esa manera. Un trato duro, un trato fuerte, para que reaccionen y para que lo reconozcan. Al final es difícil entenderlo, pero es en amor, es en misericordia. Y otra vez esa promesa: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Eso es para Israel. Pero esa misma promesa puede aplicarse a su iglesia. ¿Cuántos en la actualidad, ahora digamos en nuestro medio, en el mundo occidental, llamemos en el mundo cristiano occidental, aunque no se cumple todo eso, ¿no? Pero se maneja así, que el occidente es, cuando se habla del occidente es del otro lado de Oriente, pues todo lo que es Europa, todo lo que es América, que de alguna manera ha tenido más influencia cristiana, por eso se llama el mundo cristiano occidental. Ese mundo cristiano occidental, nosotros de alguna manera somos fruto de esa influencia también judía. Nuestro cristianismo no debería ser nada más religión cristiana, sino debería ser religión judeo-cristiana, porque al final los principios que manejamos como cristianos emanan, su raíz está en la palabra escrita por judíos, que es la Biblia, y los principios judíos establecidos por el Dios de los judíos, que es nuestro Dios, están presentes. Cristo mismo es reflejo de esos conceptos, de esos principios, de esos simbolismos. Los judíos tenían que ofrecer sacrificio para que fuesen perdonados sus pecados. Ese sacrificio tomaba su lugar, era un sacrificio vicario. Vicario es el que toma lugar. Lo mismo ellos, como judíos, como hombres que pecaban, dice: la paga del pecado es muerte, merecían morir. Pero tomaban
una víctima vicaria que tomaba su lugar y moría en vez de ellos. Estaban siendo enseñados y dirigidos hacia lo que más adelante iba a pasar con Cristo. Por eso, iniciados los evangelios, encontramos definido a Cristo como Juan el Bautista lo reconoció: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esos principios, ese sacrificio, esos simbolismos, ese significado viene a ser válido también para nosotros ahora como Israel espiritual de Dios, ahora como iglesia. Nada más que si en el Antiguo Testamento los hebreos, cuando llevaban ese sacrificio y derramaban y mataban ese sacrificio y derramaban esa sangre, sus pecados eran cubiertos. Pero ahora nosotros, y dice la escritura en Hebreos, que todo eso era símbolo de lo perfecto. Todo lo que hacían, únicamente esos animales sacrificados, simbolizando a Cristo, significando a ese Cordero, nada más cubría sus pecados. Cuando vino Cristo y derramó su sangre y dio su vida por el pecado de la humanidad, Cristo fue el Cordero perfecto, dice Hebreos, sacrificado una vez y para siempre. Ellos cubrían sus pecados con esos animales, y el simbolismo que impregnaba todo ese ritual cobró significado con Cristo. Cuando Cristo murió, todo ese pecado del Antiguo Testamento que era cubierto fue limpiado con la sangre. Cristo ahora es el sacrificio perfecto, y nosotros disfrutamos de ese sacrificio porque continuamente tiene vigencia. Juan dice: hijitos, esto os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Fíjese, nosotros tuvimos la bendición de que ese sacrificio perfecto que murió no solamente por el pueblo hebreo, sino también para el pueblo gentil. Y por ese sacrificio, nosotros que estábamos alejados del pacto y de las promesas, fuimos hechos cercanos. Y ahora, a través de esa sangre, somos hechos partícipes del pacto y de las promesas. Y Dios desea que permanezcamos fieles. O sea, el primer paso es recibir a Cristo como Señor, como Salvador. Y entramos en ese plan de regeneración que Dios está haciendo, una transformación gradual. Recibimos un título que Dios nos da por su misericordia. Allí en las epístolas de Pedro nos llama reyes y sacerdotes. Somos santos, o sea, apartados del pecado. Somos santos en proceso de santificación. Dios está llevando a cabo en nosotros una regeneración, haciendo o formando en nosotros el carácter de su Hijo. Y en eso consiste esa obra de regeneración, dice la palabra, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Y esos son los propósitos que tiene Dios para con nosotros. Primero, en Efesios, Dios nos dice de dónde nos sacó. En Efesios 1, Efesios capítulo 1, versículo 9 en adelante, dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos,
así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente estábamos en Cristo, los que esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y en el capítulo 2 dice, y él os dio a vosotros, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Recuerda que decíamos de esos tres enemigos que tenemos: mundo, carne y diablo. El diablo se convirtió en el príncipe de este mundo que maneja todos los valores de este mundo y aprovecha todo eso para tentar a nuestra carne. Por eso dice el versículo 2, Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En el capítulo 4 y en el versículo 17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Nosotros estábamos en esa situación. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene? Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ay, son muchas cosas. Mientras el Señor viene, ya sea que después de esta experiencia de la pandemia y de todo lo que está detrás, no sé cómo se empiecen
a dar las cosas. Pero con esta llamada de atención de Dios, Él nos está invitando a que lleguemos a todo esto que mencionamos y acabamos de leer. Dios tiene que formar el carácter de Cristo en nosotros. Seguimos estando en la lucha espiritualmente con esos enemigos: mundo, carne y diablo. Dios quiere que nos santifiquemos, que nos purifiquemos, y ahí está su Espíritu Santo para ayudarnos a todo eso. Dice: quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, todo ira, gritería, maledicencia. Esto es difícil, pero forma parte de lo que quiere Dios hacer con nosotros. No solo vamos a enfrentar todos estos aspectos que ya se están dando con esa convivencia en los hogares por este confinamiento, y precisamente necesitamos de buscar esa relación con Dios para que Él nos ayude a tratar todo esto que está formando parte de nuestra constitución como seres humanos con naturaleza caída. Somos afectados por un sinnúmero de aspectos, ¿no? Incluso cada uno de nosotros nace con un temperamento y tiene como desafío formar un carácter. El temperamento es algo con el que nacemos y es un factor a considerar, pero el carácter lo vamos formando nosotros con decisiones, con disciplina, con ese libre albedrío. Escogemos cómo somos, y si hay en nosotros incapacidad, que es seguro que la hay por esta naturaleza caída, ahí está el Espíritu Santo para ayudarnos. El buscar tener esa relación con Dios conlleva eso. Digamos que la relación que establecemos con Dios es una relación de conveniencia que nosotros decidimos tomar porque nos conviene estar unidos a Dios, porque reconocemos que solos no podemos, porque reconocemos que esa naturaleza caída continuamente está haciéndonos fallar, y tenemos que decidir nosotros tomarnos de la mano de Dios, buscar de la ayuda de Dios para luchar con todo ese temperamento, con todo ese carácter, con todo eso que no contribuye a cumplir con los deseos de Dios. Que quitemos amargura, que quitemos ira, que amemos a los demás, que seamos considerados. Todo eso continuamente se tiene que estar trabajando para que no seamos vencidos por la carne, por esa inclinación de nuestro ser a ir en contra de la perfecta voluntad de Dios. Por eso dice en Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Y cómo podemos hacer morir esas obras de la carne si no hay esa capacidad a veces en nosotros? Si nos traiciona el temperamento, si nos traiciona el carácter, si esa naturaleza caída, a veces prevalece más la carne que el espíritu, aunque el espíritu está dispuesto. Es manteniendo esa comunión con Dios, es humillarnos delante de Dios, es continuamente, dice ahí también en Romanos, que presentemos nuestro cuerpo
como sacrificio santo, agradable a Dios. Que nos presentemos a Dios y le digamos: aquí estamos, Señor, ayúdame, porque en mis fuerzas no puedo. Me traiciona mi carácter, me traiciona mi temperamento, mi carne se inclina a hacer no tu voluntad. Dios quiere que disfrutemos de lo que Él ya conquistó en la cruz, pero eso tiene que ser una lucha continua. Si seguimos sus principios, si nos humillamos, si nos presentamos como sacrificio vivo, si presentamos nuestro cuerpo como sacrificio vivo, si voluntariamente decidimos no hacer lo que nos gusta, que es contrario a la voluntad perfecta de Dios, sino que aún costándonos trabajo, busquemos hacer su voluntad, si somos perseverantes, si le pedimos a Dios ayuda para que nos cambie, para que tengamos la capacidad de poder dominar nuestras inclinaciones que no son adecuadas, nuestro carácter, nuestro temperamento. Es un trabajo de diario, es un trabajo de diario. Por eso nos es conveniente estar tomados de la mano de Dios. Cuando nosotros buscamos a Dios, alabamos a Dios, reconocemos lo que es Dios, le estamos indicando a Dios que estamos dispuestos a dejar que Él obre en nosotros, que estamos buscando su ayuda, que estamos buscando que Él mantenga esa relación estrecha y obre en nuestra vida. Muchas veces creemos que este pasaje, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas, creemos que esto nada más se cumple una vez cuando fuimos salvos. Pero precisamente cuando reconocemos nuestra naturaleza caída, nuestra debilidad, nuestro ser defectuoso y necesitado, vemos que esta palabra tiene que cumplirse continuamente en nosotros, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, Dios tiene que hacer cosas nuevas en nosotros, continuamente. Y Dios está también haciendo continuamente o queriendo hacer realidad esa palabra de Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye, escucha y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Tendré intimidad. Eso es lo que nos está diciendo. Y Dios quiere continuamente tener esa intimidad con nosotros. Para eso sirve el que vayamos nosotros a la iglesia, para escuchar su palabra, para estimularnos en el amor unos a otros, para obligarnos a someternos a Dios, para reflexionar y considerar en sus promesas, en su palabra, en sus principios, que no tenemos salida. También podemos rechazar a Dios, pero si somos sensatos, si somos sabios, no hay mejor cosa para el hombre que buscar la amistad con Dios, que buscar la ayuda de Dios, que mantener una relación adecuada con Dios, porque Él busca lo mejor para nosotros, que no seamos rebeldes como el pueblo de Israel, que no seamos insensatos como el pueblo de Israel, que esa referencia del pueblo de Israel nos ayude a considerar que cada uno de nosotros podemos caer en los mismos pecados que Israel cayó. Nos podemos volver soberbios, nos podemos volver autosuficientes. Cuando nosotros sustituimos a Dios como prioridad, vamos en declive. Dios tiene que ocupar el primer lugar en nuestra vida. A veces es difícil, como el pueblo de Israel, con todo lo que ha pasado. El primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con todo tu pensamiento, con todas tus fuerzas. Ese mandamiento sigue vigente y también es para su iglesia, también es para nosotros. Hay muchas promesas que solamente son para Israel,
Y hay otras que se pueden aplicar a Israel y se pueden aplicar a la iglesia, como este mandamiento. O sea, no podemos vivir sin Dios. Y que sea Dios nuestra prioridad. Y tenemos que luchar continuamente, porque aun cuando salvos y que el Espíritu Santo mora en nosotros, la naturaleza caída sigue estando también dentro de nosotros. Y se mantiene esa lucha. La naturaleza caída o carne tiende a buscar sus intereses y sus valores. Y nosotros somos arrastrados hacia eso. Pero está en nosotros impedirle hacer cumplir sus deseos. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Si vivís conforme a la carne, moriréis. Ese principio sigue vigente. Y ya sea que nos llame el Señor o hasta que Él venga, mientras estemos en esta tierra, respirando y viviendo, vamos a estar sujetos a todas esas luchas. El ir a la iglesia, el mantener una relación estrecha con Dios, el meditar en sus principios, en su palabra, el experimentar el obrar de Dios en nuestra vida. Todo eso contribuye a que nos mantengamos fieles, firmes decía el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que podamos estar conscientes de eso y que lleguemos no nada más a repetirlo, sino a hacerlo real, hacerlo carne, hacerlo en nosotros, que en verdad esto sea una realidad en nosotros, en nuestra vida. Que nos propongamos vivir en Cristo, con los valores de Cristo, con los principios de Cristo, con la amistad con Cristo, porque todo eso va a contribuir a que el Espíritu Santo pueda obrar en nosotros, en nuestra vida, nos mantengamos fieles. Sé fiel hasta la muerte, dice la palabra, y yo te daré la corona de la vida. ¿Por qué dice sé fiel hasta la muerte? ¿Sabe lo que el hombre no quiere? Es experimentar la muerte del yo. Hay muchas cosas en nosotros que tienen que ir muriendo. Y esto tiene que hacerse, es otra de las palabras que tiene, no es nada más se conjuga una vez y ya no, sino tiene que ser real en nuestra vida. Sé fiel hasta la muerte del yo, hasta la muerte del ego, hasta la muerte de algunas cosas que son para ti, que ocupan un lugar importante en tu vida, pero que si Dios te pide que las elimines, lo tienes que hacer. Algo que para ti es muy valioso, pero que está impidiendo un crecimiento en Dios, impidiendo que tú hagas una relación más estrecha con Dios, que escales otro nivel que Dios te quiere dar, pero te dice tienes que dejar eso, y que te duele, y que parece que murieras. Pues tienes que morir a eso y ser fiel hasta la muerte de eso y de otras cosas más a las que tenemos que morir. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ojalá que todos seamos como Pablo, cuando él sabía que iba a partir. Dice: he peleado la buena batalla, he sido fiel, por tanto me esperan los galardones, me espera todo lo que Dios tiene para aquellos que han sido fieles. Es una lucha. El Señor nos los advirtió. Mientras estemos en ese mundo, estamos en la lucha. Ya sea que Él venga o que Él nos llame a su presencia, que estemos preparados. Que estemos preparados. Vamos a dejarle aquí, hermanos. Espero que haya sido de bendición, o al menos que esto nos haga pensar. Y que esperemos de Dios tantas cosas que Él quiere dar. Y que cuando regresemos como cuerpo, como iglesia, cuando nos reunamos, porque la iglesia es una asamblea de los comprados y lavados con la sangre de Cristo, que forman un cuerpo y que se unen en un día específico, en el día del Señor, todo el cuerpo se une
para darle reconocimiento a su rey, para pedirle indicaciones hacia dónde debemos seguir, qué debemos hacer como iglesia, como cuerpo, para cumplir con su voluntad, para darle satisfacción a su corazón, que todos vayamos con un mismo sentir, que todos seamos de un mismo sentir, que todos estemos dispuestos a que Dios nos indique qué hacer. El mundo va a seguir. Todo esto nos indica, ya se desencadenan una serie de cosas para llevarnos a lo que esperamos como cristianos, que es el rapto. Pero mientras no se dé eso, yo no sé cuánto tiempo va a pasar, cómo se van a dar las cosas, si rápido, si lentas, si algunas cosas se van a componer, si otras se van a descomponer o se van a empeorar, sea lo que sea que venga, que Dios nos haya preparados. Mientras estemos en este mundo vamos a seguir viviendo, vamos a buscar tener los mismos intereses, las mismas cosas de este mundo, siempre y cuando sean válidas y aprobadas por Dios, pero sin perder de vista el propósito que ya Dios tiene en su palabra para nosotros como sus hijos. Y vamos a luchar por ser fieles, y vamos a seguir buscando de Dios, y vamos a buscar todos como un solo cuerpo, buscar la voluntad específica de Dios para su iglesia, en este caso Belén. Vamos a orar. Padre bendito, Señor amado, gracias, Señor, por tu palabra que nos obliga a reflexionar, nos obliga muchas veces a examinarnos a nosotros mismos, como dice tu palabra, si estamos en la fe, si tenemos claro cuáles son tus propósitos. Tú tienes que seguir trabajando con nosotros. Yo creo que todos estamos conscientes de todo lo que nos falta, Señor, y es tu palabra la que nos indica todo eso que veíamos en los tiempos de los apóstoles, en el Antiguo Testamento con tus profetas. La naturaleza humana sigue siendo la misma. Los enemigos a vencer siguen siendo los mismos. Las inclinaciones que experimentamos ahí están presentes. La labor de Satanás, el diablo, que tú le has dado una labor específica y conserva su naturaleza caída y va a buscar hacer caer al cristiano, al que te busca. Tú no los adviertes en tu palabra, pero los principios de tu palabra, la fe, la paciencia, los frutos del Espíritu, están dejados por ti para que todos esos sean las armas con las cuales podemos vencer al enemigo, porque tu palabra dice que mayor es el que está en nosotros, o sea, tú, que el que está en el mundo, o sea, Satanás. Y el propósito tuyo es que con todos esos elementos que has dejado podamos hacer morir las obras de la carne con el poder de tu Espíritu. Pero para eso necesitamos estar dispuestos y humillarnos y reconocer que sin ti nada podemos hacer. Manifiéstate, Dios mío, en nosotros, en tu iglesia. Que tú permitas, Padre, que todos aquellos que han experimentado la salvación tuya en la iglesia Belén, vayamos con un mismo sentir, con el propósito de obtener más de ti, ya sea indicaciones, ya sea revelación, ya sea, Señor, algo que tú quieras que hagamos, un llamado específico, que tú manifiestes, Dios mío, tus dones, tus promesas, pero que nos hagas dignos participantes de esos dones, de esas promesas, y que éstas sean llevadas a ejecución y administración con limpieza, con pureza. Necesitamos mucho de ti, Padre Celestial, porque no solamente es el poder
manejar o ministrar esos dones, sino tener la capacidad de saberlos manejar y darte a ti la honra y la gloria. Tú has dado esas armas, esos elementos para tu iglesia y quieres que se den para honra y gloria tuya, para que muchos conozcan de ti. Necesitamos mucho de tu guianza, mucho de tu poder, mucho de tu revelación, mucho de tu capacidad, para que nos guardes en humildad, para que nos guardes y podamos, Padre Celestial, obedecerte y ajustarnos a tus propósitos y dar satisfacción a tu corazón, Señor. Bendice pues a tu iglesia, a todos los que escuchan, a todos los que están dispuestos a buscarte con más ahínco, y también pedimos por todos aquellos que han de conocerte, a todos aquellos que han de llegar buscando de ti, Padre Celestial. Permite, Señor, que conozcan de ti y se conviertan en tu iglesia. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu amado Jesucristo, a quien damos la honra y la gloria por siempre, Señor. Amén.